acerca de los versículos, las personas, estas situaciones que estamos viendo en estos versos del capítulo 11 de Hebreos, gloria a Cristo, donde nos habla acerca de la fe, gloria a Dios. En esta noche veremos una fe sin fecha de expiración. Una fe sin fecha de expiración. Hebreos 11, versículo 11, lo tenemos, hermano. La palabra lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Padre, te adoramos. Oh Señor, te bendecimos. Oh Padre Celestial, delante de ti estamos en esta noche. Espíritu Santo, obra en medio nuestro. Espíritu Santo, tu poder nos perfecciona, tu poder nos santifica, tu poder nos atrae a Jesucristo. Espíritu Santo, obra en medio nuestro. Que tu palabra sea para cobrar vida, que tu palabra sea para dar vida a lo estéril, para que podamos concebir aquellas promesas que tú tienes para nosotros, para que podamos dar a luz aún fuera del tiempo de la edad, que podamos ver, Dios mío, tus propósitos cumplidos en cada uno de nosotros, Padre Celestial, en cada uno de los que aquí están presentes en esta noche, que esta palabra marque, que esta palabra, Dios mío, sea un antes y un después en nuestra vida, que podamos, Dios mío, aferrarnos a la fe, Padre amado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Continuamos esta serie de reflexiones, una fe que preserva el alma. En esta ocasión estaremos tocando que esa fe que preserva el alma es una fe sin fecha de expiración. No tiene fecha de caducidad. Hay productos, sin número de productos, el pan, la leche, cada producto tiene su fecha útil y su final. Y por lo general cuando pasa de esa fecha útil es para la basura. No sirve. Se bota, pero la fe, hermano, la fe no tiene fecha de expiración, no tiene fecha de caducidad, tiene fecha de cumplimiento, pero no de expiración. Recalco, cada uno de estos eventos y de estos personajes que hemos estado tocando, cuando empieza a hablar de ellos, dice por la fe. Dejando saber y resaltando en el libro de Hebreos, este capítulo 11, que la fe obró de manera poderosa para que ellos pudieran alcanzar esto. No fueron ellos. Lo repito y lo he repetido ya varias veces, no fueron ellos. No fueron sus cualidades, no fueron sus características, sus capacidades, no fueron sus fuerzas, no fueron ellos, sino la fe puesta en acción. Por la fe. No por sus propias fuerzas, no por sus propias capacidades, sino por la fe. Y hermano, hemos tocado algunas cosas que quizás pudiéramos decir por la fe, pero quizás había algo de capacidad, de fuerza, de algo, pero llegamos a y nos habla de Sara, nos habla de una mujer estéril. Y nos dice que por la fe la misma Sara, siendo estéril, Sara, esposa de Abraham, Sara que siguió el transcurso hacia la promesa, que estuvo con su esposo ahí. Él lo llamaron para que saliera de Ur de los Caldeos, recibió una promesa grande de lo que Dios iba a hacer con él y su descendencia, y ahí estaba Sara. Y ahí estaba Sara, que Dios le dijo que la descendencia de su esposo iba a ser tremenda. Pues ¿quién iba a tener que parir esa descendencia? Sara. En una ocasión pues trató de que es imposible que sea yo. Es que es imposible que la promesa sea para mí. Es solamente para él. Pues mira, aquí está Agar. No era Agar, era Sara. Y Sara
hermanos, ella también era parte de esa promesa, pero había una situación. Sara era estéril. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, no tenía, hermano, la capacidad de tener hijos. No había forma humanamente de que Sara pudiera concebir, mucho menos dar a luz un hijo. Gloria a Dios. Hermano, la esterilidad es algo, el uno querer concebir, y lo traigo al humano a esto de tener un hijo, el uno querer concebir un hijo y no poder, es una situación frustrante, es una situación de dolor, es una situación que quizás, hermano, la experiencia, ustedes conocen la experiencia que tuvimos Nilmar y yo, que el 2023, en ese año perdimos dos bebés. Y uno no ve humanamente cómo se va a lograr. ¿Cómo? ¿Qué tiene que suceder para que lo que yo percibo y yo entiendo que es estéril, que no hay manera, que ha dado evidencia de que no puede producir? Ha dado ya la evidencia de que no hay manera que produzca. ¿Cuántas veces no nos sentimos estériles? Vemos nuestras circunstancias, vemos nuestro alrededor, vemos lo que nos sucede, nuestra condición y decimos somos capaces de producir algo. Soy terreno estéril, no puedo producir, no puedo dar fruto. ¿Qué voy a hacer? Mi vida no tiene para rendir fruto, no doy más, de mí no saldrá fruto. Y entonces, hermano, cuando Dios promete en medio de esas circunstancias, en medio de esterilidad, sea espiritual, sea física, sea de la forma que sea. En el caso de Sara era una esterilidad física, pero que Dios promete algo, hacemos como Sara que se rió. Que yo le diga a Carmen, tú vas a ser la próxima evangelista internacional. Se rió. Ahí hay un problema, porque reírse, el reírse Dios dice, no te rías. Pero verdad, que decimos, eso parece imposible, pero las promesas de Dios a veces las recibimos en un periodo y en un momento que nosotros vemos como que es imposible que Él haga algo. Que no entendemos, hermano, que decimos en nuestro corazón, quizás decimos, la cosa no puede ser conmigo. Cuando se habla de propósito, cuando se habla de vida, cuando se habla de que Dios va a hacer algo, ya no es conmigo. Puede ser para el hermano joven que se está levantando, puede ser para el niño que se está levantando, para alguien que tiene menos edad que yo, para alguien que tiene menos achaques que yo, para alguien que es más espiritual que yo, para alguien que no soy yo, porque yo soy estéril. Hermano, es usted. Las predicaciones, le doy un secreto, las predicaciones desde este altar son para cada uno, para todos. Desde el niño Ethan que le está escuchando, que a lo mejor no las entiende por completo, pero hay una semilla que ha de ser sembrada. Hasta la persona que lleve más años en edad, las palabras que se predican son para usted, aunque usted entienda que hay esterilidad en su vida, que no se puede producir algo. Pero la cuestión es que el patrón bíblico nos da a entender que la esterilidad nuestra da lugar al milagro incuestionable de Dios. Cuando nosotros somos terreno estéril, que no hay manera de que nada crezca, que no hay manera de que nada sirva, que no creo que voy a producir nada, hermano, da lugar al milagro incuestionable de Dios, porque cuando Dios lo haga, no va a haber duda que fue Él. Porque cuando Dios obre, cuando Dios haga, pues recuerden, por la fe. Cuando pongamos esa fe en acción y veamos lo que Dios ha de hacer, no hay manera de nosotros decir, fui yo. No, porque yo era estéril, porque yo no podía producir, porque yo ni creía que esto se podía hacer. Pero confié. Sara tuvo Isaac, Sara era estéril. Rebeca, siendo estéril, tuvo a Jacob y Esaú. Raquel, siendo estéril, tuvo a José. Ana, siendo estéril, tuvo a Samuel. La mamá de Sansón, siendo estéril, tuvo a Sansón. Elizabeth, siendo estéril, tuvo a Juan el Bautista. Hay un patrón en la Biblia que nos indica que la esterilidad no es un impedimento para lo que Dios ha de hacer.
Aún nosotros tenemos testimonio en esta iglesia, Nilmari, tratando de concebir, de tener un hijo, no podíamos. Hasta que Dios habló la palabra y ahí está. Nuestra hermana Geisa no podía concebir, le dijeron que era estéril y ahí tenemos a Leisa. Hay evidencia de que Dios es capaz de tomar lo que nosotros decimos es imposible que lo haga y hacerlo. Tenemos evidencia caminando por ahí, ahorita estaba gateando por ahí, quería quitarle el micrófono a Wilfredo. Hay evidencias de los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida. La esterilidad no es una limitación para Dios, es algo en lo que Él se puede glorificar, gloria a Cristo. Nos dice que siendo estéril, ¿qué sucedió? Por la fe, recuerde que esto fue por la fe, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de la edad. Recibió fuerza, recibió poder. La palabra que se usa es la palabra griega dinámica, que implica que fue habilitado, sucedió lo que sucedió. Fue poder, fue habilitado por poder divino, no poder humano, no fuerza humana, no técnicas humanas, sino que la palabra cuando dice recibió fuerza, dice recibió poder. Recibió de parte de Dios un poder sobrenatural para poder concebir. No fueron fuerzas de ella misma. Es la misma, hermano, esa palabra es la misma que se utiliza en los evangelios para describir milagros, para describir los milagros que se hacen. O sea que cuando dice que por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, está diciendo recibió un poder sobrenatural, algo que se fue por encima de las limitaciones humanas. Gloria a Cristo. Hermano, algo que me ministró de eso es que a veces queremos que Dios cumpla los propósitos, pero esperamos que Él nos dé fuerzas propias, que aumente nuestras fuerzas propias, que en cierto sentido quizás nos devuelva la fuerza de nuestra juventud, que quizás nos dé la fuerza conforme a nosotros entendemos es la medida de fuerza que necesitamos, pero Él no nos da algo humano, sino que nos da poder de lo alto. No te va a dar, hermano, es algo tremendo. Si usted es mayorcito de edad, pero Dios todavía tiene promesas con su vida, no le va a dar las fuerzas que usted tenía cuando tenía 20, pero les va a dar poder. Pero les va a dar poder sobrenatural que quizás usted sobrepasa lo que hizo en los 20, lo que logró en su juventud. Porque es Dios el que está empoderando de manera sobrenatural para que usted conciba, hermano, para que aquello que es imposible tenga un comienzo. Para que usted conciba, ¿cuánto, hermano? Para que usted conciba un ministerio, para que usted conciba un obrar de parte de Dios, un servicio de parte de Dios, algo que Dios ponga en su corazón sea concebido por el poder de Dios. Que algo nazca en el corazón, que algo se conciba, que haya un comienzo, porque ese concebir es el comienzo de la etapa de un bebé, de un niño, de un adulto, de un ser humano. En esa concepción es ese comienzo. Hermano, que Dios nos dé un poder para que comience aún cuando nosotros decimos, ¿qué voy a comenzar ahora? ¿Qué yo voy a empezar ahora? Si ahora yo estoy para terminar, no para empezar nada. No, el poder de Dios da fuerza, habilita lo que nosotros entendemos no sirve, lo habilita para que conciba. Y no solamente que conciba, sino que dice, y dio a luz. Lo concibió y lo llevó a luz. Creció y dio a luz. O sea que no solamente que hubo un comienzo, sino como una trayectoria y hubo un cumplimiento hasta el término, gloria a Dios. Y entonces, aún fuera del tiempo de la edad, me estuvo curioso que la palabra que usa en tiempo ahí es la palabra Kairos. Y aquí hago un paréntesis. Toda mi vida cristiana yo he pensado que la palabra Kairos significa el tiempo de Dios. Y estudiando esto me di cuenta que no significa el tiempo de Dios. Nosotros podemos inferir en algunos versículos, por el contexto que tiene el versículo, que se están refiriendo al tiempo de Dios, pero la palabra Kairos no significa el tiempo de Dios. Significa el tiempo preciso, el momento definitivo, el momento de intervención, el momento ideal para que suceda una cosa.
Y es importante, hermano, porque entonces no es que el versículo nos está diciendo que ella recibió fuerza para concebir y dar a luz aún fuera del tiempo de Dios, no. Nos dice, por el contexto del versículo, que fue fuera del momento perfecto, preciso, indicado de la edad. Ya había pasado el tiempo preciso humano, el tiempo preciso correcto. No había pasado el kairos, lo preciso humano, pero no había pasado el tiempo de Dios. La fe no había caducado, no había expirado. El tiempo de la edad, el tiempo natural, el tiempo para que ella concibiera conforme a su edad, había pasado hace tiempo. ¿Sabes qué edad tenía Sara cuando concibió? 90 años. 90 años. Y uno dice, imposible. Y para que veamos lo imposible que es, hermano, me puse a indagar, me puse a buscar. ¿Qué tenía que suceder en el cuerpo de Sara? ¿Cuál era la condición de una mujer de 90 años? ¿Y cómo tenía que obrar ese poder que decimos que Dios habilitó de manera sobrenatural el cuerpo de Sara para que pudiera concebir y dar a luz? Pues las barreras médicas naturales a los 90 años, las barreras médicas que habían para que ella, hermano, no podía concebir. 90 años, ¿quién concibe? Nadie. Pero Sara, por la fe. Según la ciencia humana, Sara estaba mucho más allá de la fertilidad. Hay varias cosas. La menopausia normalmente ocurre alrededor de los 50 años con cese permanente de la ovulación y la menstruación. Segundo, ya no había reserva ovárica, no habían óvulos. Los óvulos ya están agotados y no son viables. El endometrio, el revestimiento uterino, se atrofia y ya no es apto para la implantación. O sea que ese feto no podía, ese embrión no podía encontrar lugar para crecer, para seguir desarrollándose. No podía haber implantación. Lo hormonal, el perfil hormonal de una mujer de 90 años, niveles muy bajos de estrógeno y progesterona, imposibilitando concepción y embarazo. Además de la fragilidad general, a los 90 años los riesgos de complicaciones del embarazo son extremos. No se puede, humanamente no se puede. Ante ese cuadro clínico y médico, ¿cómo obró el poder de Dios? ¿Qué cosa tenía que hacer el poder de Dios en una mujer de 90 años? ¿Cuál era la intervención de Dios para enfrentar esas realidades? Restauración de hormonas reproductivas, estrógeno, progesterona a niveles fértiles, revitalización de los ovarios para producir un óvulo viable, fortalecimiento del endometrio para permitir la implantación del embrión, rejuvenecimiento de la fertilidad de Abraham, requiriendo nueva producción y movilidad del esperma. Todo eso tuvo que suceder, más adelante habla de Abraham, pero tuvo que suceder en Sara. Poder, y hermano, y yo me puse a pensar, eso fue para concebir y para dar a luz. Pero yo me puse a pensar, pero yo sé que no es solamente concebir. Es que hay 9 meses que esa criatura está creciendo ahí. Hay 9 meses donde hay antojo. ¿Y si Sara se antojaba de algo de Ur de los Caldeos? Ay, Dios mío, pobre Abraham. Pero los antojos, el hinchazón, el dolor que tuvo para poder durante el embarazo, ese poder para concebir y durante el embarazo, para llevar a Isaac esos 9 meses. Adaptación cardiovascular, el embarazo aumenta el volumen sanguíneo un 50%, o sea que tenía que haber algo, Dios tenía que hacer algo en el corazón de Sara para que pudiera soportar eso, porque 90 años, un corazón de 90 años no es lo mismo que un corazón de 20. Cambio de los músculos y los esqueletos. El crecimiento del feto exige fuerza en el pelvis, espalda y abdomen. ¿Cuántas que parieron experimentaron ciertos dolores de espalda? Imagínense 90 años, con los dolores de los 90 más los dolores del embarazo. Modulación del sistema inmunológico para no rechazar el feto. En el parto, hermano, parir.
Yo vi a Neymar y parir, lo vi. Por poco el doctor en la sala nos enteramos que primeramente nuestros doctores, se me olvidó cómo se les dice a los doctores que trabajan en eso. Ay, Dios mío. No, el obstetra. Los obstetras de nosotros teníamos 3 obstetras en la oficina y ninguno trabajaba fin de semana. Así que nos enteramos allí. El obstetra que estaba de turno, si llega 15 segundos más tarde, yo tengo que coger la guita. O sea que yo vi todo el proceso, vi todo, cómo salió, cómo se iba acercando, yo tuve que aguantar a Nilmari, ellos vinieron, los enfermeros decían, ella va a pujar así. Y se iban. Y después volví, mira, pero ese bebé ya está allá, yo veo la cabecita. Y vino la enfermera y me dijo, no, porque eso que tú ves ahí, eso es el cuello uterino, tú tienes que esperar a que eso no se vea. Cuando eso no se vea, la cabeza va a salir y la cabeza no va a echar para atrás. Y se fue. Y yo, ok, el cuello uterino tiene que... Ay, Señor. Y cuando yo veo, ya no veo el cuello uterino, ya la cabecita no está echando para atrás, avancen. Y fui, busqué 15 segundos y yo tenía que coger la guita. Y Nilmari, eso estoy contando yo mi parte, pero Nilmari en todo este momento estaba pujando, gritando y sufriendo. Imagínense una mujer de 90 años en ese proceso, en esa situación. Y más allá, después que pare viene el proceso de amamantar. También ahí en la lactancia, y Génesis 21:7 implica que Sara sí amamantó a Isaac. En la energía diaria para criar a un recién nacido. Bueno, en el hospital los primeros 3 días en el hospital no se durmió nada. Yo no sé cómo Nilmari, después de pasar un proceso de estar pujando sin medicamento y sin nada ahí, sin nada para el dolor, y después 3 días sin dormir. ¿Cómo se logra eso? Yo no sé. Yo dormí alguito y no dormí mucho y estaba muriendo, me imagino. Imagínense, una mujer de 90 años. Pero mire qué tremendo. El poder de Dios obró de una manera tan tremenda que no solamente pudo concebir, no solamente pudo dar a luz, no solamente pudo amamantar, no solamente pudo ver ese recién nacido, sino que la fe que ella tuvo en la promesa de Dios, de que Dios iba a hacer algo poderoso y que Dios tenía el poder para hacerlo, la llevó a concebir a los 90 años, a tener un hijo y a tener una vida hasta los 127 años. O sea que ella pudo ver ese hijo tener 37 años, pudo ver sus nietos, pudo una longevidad por la fe. Porque creyó que Dios era fiel para hacerlo. Todo lo que Dios hizo, aún sin ella darse cuenta, eso a mí, porque nosotros ahora, yo puedo darle esta lista porque la ciencia y la medicina ha avanzado lo suficiente como para nosotros apreciar que fue todo lo que hizo Dios. Pero Sara no sabía qué era lo que estaba pasando. Sara estaba creyendo en la promesa, ella no sabía todo lo que Dios estaba haciendo en su cuerpo, en su interior, en su órgano. Ella no sabía, Dios mío, pero yo pensaba que me iba a morir y no se murió. Yo pensaba que no iba a poder hacer esto, pero lo hizo. Ella caminando en la promesa, por la fe, no sabía quizás qué era lo que Dios estaba haciendo, pero el poder de Dios estaba obrando en ella. A veces nosotros decimos y pensamos, ¿cómo Dios va a hacer algo? Es que hermano, si usted ha llegado aquí en esta noche, usted es producto del poder de Dios obrando en lo secreto. En donde usted no se ha dado cuenta. En donde usted en lugares y en personas que usted desconoce, pero el poder de Dios fue obrando para que este día llegara. Para que usted llegara en esta noche, para que usted se encuentre en el momento que se encuentra en su vida, todo lo que ha sucedido, todo lo que el poder de Dios ha obrado, para que se haga realidad. No lo percibimos. Yo no puedo darle un cuadro como el que le estoy dando de Sara, diciéndole esto hizo Dios, esto hizo Dios, esto hizo Dios. Yo no puedo darle un cuadro así en todo lo que ha hecho Dios en su vida, pero yo le aseguro que el poder de Dios sobrenatural ha obrado en su vida. Aún en las cosas que usted ha visto y usted dice, wow.
Y aún en las cosas que usted no ha visto, que usted cree que a lo mejor hay cosas que nosotros pensamos que alcanzamos por nuestra fuerza. Porque 2 más 2 es 4 y como yo sumé 2 más 2, pues dio 4. Pero hermano, aún lo que vemos y lo que entendemos y lo que podemos comprender, aún en eso Dios obró sin usted ver. Y reconocer eso. Reconocer que el poder de Dios ha obrado en mi vida y que el poder de Dios está presto para seguir obrando aún más allá de lo que yo pienso. Si yo por la fe creo en las promesas de Dios y lo que Él es capaz de hacer en mi vida, aun cuando quizás ha pasado el tiempo de la edad. Quizás ha pasado el tiempo donde humanamente es viable, donde humanamente es el momento preciso, pero en el momento de Dios, hermanos, en el obrar y el poder de Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que usted no puede alcanzar. Usted puede, hermano, usted puede volver a cantar. Usted puede volver a predicar, usted puede volver a enseñar, usted puede volver a evangelizar, usted puede volver a hacer tantas cosas que a lo mejor usted piensa son cuestiones de cuando era el tiempo de la edad, el tiempo de la fuerza, el tiempo del ministerio, el tiempo de esto. Usted a lo mejor piensa, ya soy estéril en estas áreas. No, por la fe, por la fe. La misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir. Todavía hay cosas que Dios está diciendo, concibe, da vida a esto, te entrego esto en las manos, ponlo a producir. Todavía hay propósito de Dios, gloria a Cristo. ¿Por qué esa fe? ¿En qué se vio? ¿Por qué se manifestó su fe? Porque creyó. ¿Porque creyó en qué? La Biblia nos dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, esta vida cristiana, esta vida de fe, no podemos poner nuestra mirada solamente en lo que tenemos de frente, solamente a veces ponemos nuestra mirada en las circunstancias de afuera, pero a veces ponemos nuestra mirada en nosotros mismos y nosotros mismos decimos, no hay manera. Nosotros mismos somos los que nos ponemos a veces fecha de expiración. Decimos, ya expiré. Ya bótenme. Hermano, ¿cuántas veces nosotros, aún, hermano, yo siendo joven, yo llegué a pensar en momentos los propósitos de Dios quizás son para otros. Siendo joven, quizás son para otros. Momentos de desmayar, momentos de uno pensar que ya Dios terminó sus propósitos, que ya no hay misericordia, que ya no hay gracia, que ya no hay bendición, que ya no hay manera de que algo se conciba para nuestra vida. De no saber qué hacer, de desesperar, de no entender. Pero si ponemos la fe, creyendo que el que llama es fiel, que el que lo ha dicho es fiel, que no depende de nosotros, que no depende de las circunstancias, que no depende del tiempo preciso, depende del poder de Dios. Si depende del poder de Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? Si depende de su poder y no de nosotros mismos, no de lo natural, ¿habrá algo imposible que no podamos lograr? Habrán promesas que no podamos ver con nuestros propios ojos manifestadas delante de nosotros. Habrán promesas que no veremos sus repercusiones no solamente en nuestra generación, sino en las próximas. Si creemos que es fiel el que llamó, si creemos que es fiel el que lo dijo, el que le dijo a Sara, vas a concebir un hijo. Ante el cual Sara se rió. Pero después parece que Sara creyó. Se rió al momento, pero después el libro de Hebreos nos está diciendo que ella creyó. Que por la fe fue que eso se logró. Llegó un momento en la vida de Sara que dejó de reírse y dejó de pensar que era imposible y empezó a creer que el que llamó es fiel. Porque, hermano, porque a veces lo que tenemos es que mirar para atrás y ver qué ha hecho Dios en mi vida. ¿Qué ha
ha hecho Dios en mi vida. Me permitió hacer cosas que yo no pensaba hacer, lograr cosas que yo no pensaba lograr. Me ha permitido vivir y llegar hasta este día. Yo pensaba que no iba a llegar, pero ha llegado, ha llegado. Y en el propósito de Dios, disculpe hermano, en los propósitos de Dios está el deseo de hacer con usted más allá de lo que usted piensa. Más allá, hermano. Sara quizás pudo haber pensado, Dios me va a permitir concebir, dar a la luz y me muero. Porque ya la promesa va a estar. Ya el muchacho va a estar. Y después que el muchacho esté, pues ya yo me puedo morir. Pero no, Dios le dio poder. Ese poder obró de una forma, mediante la fe, obró años de vida. Ella creyó, ella amó al Dios de la promesa, esperó mientras se cumplía la promesa, supo amar más a Dios que a la promesa, puso su mirada en Dios, no vio lo imposible de lo prometido, sino que puso su mirada en el poder de aquel que lo iba a hacer posible. Puso su mirada en el Dios todopoderoso y pudo ver por amor, por fe, pudo ver a Dios obrar y hacer cumplir esa promesa. Y entonces nos dice, por lo cual también, ese es el versículo 12, de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, ya vimos el cuadro clínico de Sara, por el cuadro clínico de Abraham, que Abraham tenía cuando se concibió Isaac, tenía alrededor de 100 años, pues estaba peor Abraham. No le voy a dar el cuadro clínico de Abraham, pero si Sara tenía 90, Abraham tenía 100, era peor. Pero mira lo que sucedió. De Sara, estéril, 90 años, y de uno que ya estaba casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe en algo estéril, en algo casi muerto, produjo multitudes. Usted sabe que nosotros somos de la simiente de Abraham. Quizás no por sangre, pero sí por la fe. ¿Se cumplió la promesa? No se cumplió. Es que ella creyó y esa promesa fue más allá de lo que ellos pensaban, de lo que ellos entendían, de lo que ellos podían entender en ese momento. Usted sabe, usted sabe que de ese ya casi muerto, después que murió Sara, se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. Ay, santo. Porque creyeron en la promesa de Dios. Y Dios le dio, hermano, poder para ver cumplida la promesa. Es algo, hermano, le estoy hablando de lo sobrenatural de Dios. De lo que la fe puede alcanzar. Estamos hablando de la fe, hermano, de esa fe que le puede usted alcanzar, tener, que haya un impacto en su vida aún fuera del tiempo. Dios puede en este momento, en esta etapa de su vida, que quizás puede haber, que humanamente usted mire y diga, es imposible que se cumpla lo que Dios ha dicho, es imposible que se cumplan promesas. A veces archivamos promesas de Dios, las tenemos archivadas y estas son las promesas en el archivo de que no se va a lograr, de que no se va a cumplir. Hermano, abra ese archivo y revise lo que usted ha metido ahí. Habrá metido ahí a sus hijos, habrá metido ahí a sus nietos, habrá metido ahí ministerio, habrá metido ahí talento. En el archivo del que no va a suceder, enterramos talento, enterramos dones, enterramos bendiciones que Dios ha preparado para que las tengamos y sean nuestras. Y en ese archivo las escondemos, las echamos a perdición. Porque no creemos, porque se nos hace difícil creer que Dios ha de cumplir. Abra ese archivo, revise, y cada vez que vea algo que usted pensó imposible, diga, el poder de Dios puede. Y vaya para el próximo, el poder de Dios puede. Mi hijo, este hijo mío, Dios mío, primero, pedir perdón porque archivó un hijo.
Segundo, decirle a Dios, vuelvo a creer. Toda persona, hermano, si usted tiene personas archivadas en ese archivo de promesa, sáquelas de ahí. Quizás cuántas veces hemos pensado, yo he pensado, hermano, yo he dicho, mi papá, difícil que mi papá llegue a los caminos del Señor. Hermano, y me he visto tentado en ponerlo en el archivo y decir, cierra eso, ponle candado, no sufras más. Porque a veces ponemos las cosas en el archivo porque nos cansamos de sufrir, nos cansamos de esperar, nos cansamos de no ver resultados, pero hermano, la fe puesta en Dios, porque es fiel el que lo prometió, el que dijo, hermano, que nosotros y nuestra casa le serviremos a Jehová. Eso, yo sé que a veces decimos, no, eso fue promesa para ese hombre específico, pero que es diferente de ese hombre y de mí. Que es diferente. ¿Qué tiene distinto? Yo creo, Señor. Yo creo que tú has de hacer algo en mi casa. Yo creo que tú has de hacer algo en mis familiares. Los saco del archivo. Los saco, los presento delante de ti. Bueno, como si fuera un caso de esos casos. ¿No? Usted sabe que en la corte se archivan los casos. Y a veces hay gente que tienen un papelito así. Y hay otros que tienen un archivo así de grande. Pues hermano, no importa que el archivo esté cargado. Dios puede declarar mediante el lavamiento de su sangre, mediante un encuentro con Cristo, puede declarar esa vida, ese archivo que nosotros vemos imposible, esa carpeta de transgresiones y de situaciones, y declarar inocente. Y lavar con su sangre y perdonar y hacer algo nuevo y hacer algo tremendo. Los talentos que hemos archivado, hermano, saque los talentos. Saque los talentos. No los deje archivados. Además de que no va a ser de beneficio para su vida, también trae juicio. No escondamos nuestros talentos. Pongámoslos al servicio de Dios. No ha pasado el tiempo. No ha pasado el tiempo. Dios es capaz de hacer que esos talentos florezcan, cobren vida. Los dones que a veces, hermano, los dones que les pedimos a Dios, los dones del Espíritu Santo que hemos pedido y por alguna razón decidimos dejar de pedir. Decidimos, ya me cansé de pedir sabiduría, de pedir por tener el don de sanidad, el don de hablar en lengua, el don de interpretar lengua, el don de ciencia, el don de discernimiento, ya me cansé. Y los otros dones que menciona la Biblia, el don de servir, el don de estar ahí. Y los archivamos. Y decimos ya pasó el tiempo, ya este don archivado. Ya. No. Sáquelo de ahí. Sáquelo del archivo y preséntalo a Dios. Dígale, Señor, si con Sara hiciste esto, yo creo en ese mismo Dios que creyó Sara. Yo creo que tú eres fiel si tú un día me dijiste que ibas a derramar dones sobre mi vida, que yo iba a ver tus promesas cumplidas, que yo iba a ver cosas, que iba a hacer cosas más grandes que las que tú hiciste en esta tierra. Yo lo creo. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Eso no lo sé. Pero creo que tú eres fiel, que si tú lo dijiste, tú lo has de hacer, que si tú has prometido, tú has de cumplir. Gloria sea el nombre de Cristo. Puedes volver, hermano, puedes volver a hacer aquellas cosas que has dejado de hacer, que pensaste que el tiempo pasó, que pensaste que ya se acabó. Puedes volver a ver y puedes hacer cosas aún nuevas y vivir hasta más allá de lo que tú te imaginas. Vivir en el Señor, alcanzando no solamente esa promesa, porque empieza por una promesa, hermano. Empezó por ella creer que Dios podía hacerla concebir. Y no solamente concibió, dio a luz, crió un muchacho y vio la promesa de Dios cumplida. Y está en la eternidad y ha de ver el cumplimiento en el día de Jesucristo. Hermano, se va a parar, como mencioné en la última ocasión, que Abraham se va a parar. Se me olvidó mencionar que no se va a parar solo. No se va a parar solo a mirarla como la multitud,
como las estrellas del cielo, como la arena del mar, no se va a parar en la Nueva Jerusalén solo, sino que Sara va a estar a su lado. Y Sara va a ver el fruto de haberle creído a Dios en medio de la esterilidad. Y quizás Sara mire y diga, y eso que era estéril. Y eso que ya había pasado el tiempo y mira toda esta multitud. La simiente de la fe. Dios puede hacer cosas hermosas, Dios puede hacer cosas grandes. Usted puede llegar más lejos de lo que usted piensa. Puede alcanzar lo imposible ejerciendo la fe que preserva el alma. Póngase de pie. Aleluya. Hermano, yo no voy a invitar a uno o a dos acá al frente, yo le invito a todos. Pasen todos. Gloria a Cristo. Pasa acá al frente. Haga esa caminatita hasta acá. Obviamente si la salud lo permite y lo permite. Gloria a Dios. Pero llegue acá al frente. Hermano, en sus memorias abra el archivo. Abra ese archivo. ¿Qué usted ha metido ahí? ¿Que usted ha proclamado estéril? ¿Que usted ha proclamado sin esperanza? ¿Que usted ha proclamado que no hay manera? No hay forma de que se haga, no hay forma de que se logre, no sé. Pero mire ahí y confíe en Dios. Que Dios es capaz de hacer cosas más grandes de las que nosotros pensamos. Que Dios es un Dios poderoso. Y que su poder, Él no lo limita. Su poder, eso sí que no hay quien lo archive. Usted puede archivar promesas, pero el poder de Dios no hay quien lo archive. Eso está... Ay, Señor, si el poder de Dios, si tenemos el poder de Dios, no hay nada imposible. Y lo tenemos. El Espíritu Santo, cuando venimos a Cristo, hace morada en nuestros corazones. Hace una obra perfecta. Hace lo imposible. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Oh Cristo Jesús, delante de ti está tu pueblo, delante de ti estamos cada uno de los que está presente aquí en esta noche, los que puedan estar viéndonos en internet, los hermanos que no han podido llegar pero que forman parte de esta casa. Cada visita, cada amigo, cada familiar. Oh Señor Dios mío, tu poder hace la diferencia. Tu poder hace la diferencia en cada vida. Oh Señor, tú sana. Oh Señor, tú liberta. Oh Señor, tú das vida. Oh Dios mío, tú derramas tus dones. Oh Señor, tú haces nacer en corazones prestos. Tú haces manifestar el fruto de tu Espíritu Santo. Te pedimos en esta noche, tú derrames tu poder. Oh Dios mío, creemos en ti. Renovamos nuestra esperanza. Renovamos nuestra fe en esta noche, pidiéndote, Dios mío, que podamos ver el poder que operó en Sara, siendo estéril, aún ya pasando el tiempo de la edad, aún ya pasando el tiempo preciso. Ella pudo ver promesa de Dios, ella pudo ver propósito de Dios cumplido. Ella pudo ver, Dios mío, cómo tú hiciste un milagro y pudo disfrutarlo. Y pudo gozar de él. Oh Señor, te pedimos, Espíritu Santo, creemos en ti, creemos que tú eres fiel, que si tú has hablado, tú lo has de hacer, que tu poder, Dios mío, obra en aquellas cosas que hemos dejado a un lado, en aquello que hemos dejado morir, en aquello que hemos permitido se convierta en terreno estéril. Dios mío, tu poder obra para dar vida. Tu poder obra, Dios mío, para que algo nuevo sea concebido. Tu poder obra, Dios mío, para dar a luz tu promesa. Te pedimos en esta noche que podamos ver tu promesa cumplida con nuestros ojos.
Oh Dios mío, no delegamos tu promesa a la posteridad, no delegamos tu promesa a otro. Oh Señor, en esta noche tu promesa para con nosotros es nuestra. Tu promesa para con nosotros la veremos. Tu promesa para con nosotros la viviremos. Gozaremos de tu bien y de tu bondad, Señor. Tú eres nuestra porción en la tierra de los vivientes. Señor, en ti confiamos, en ti creemos. Renueva fuerzas en esta noche. Oh, con poder divino, Dios mío, desciende sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Crea, hermano, que Dios ha de hacer. Crea que es capaz de hacer cosas más grandes que las que le pedimos. Amén. Gloria a Cristo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aleluya. Hermano, camine siempre con la fe, confiando en aquel que es fiel para cumplir promesas. Aleluya. Voy a pedir a los diáconos, pasen por aquí, las diaconisas, gloria a Dios, para así recolectar la ofrenda en esta noche, gloria a Cristo. Vive Dios, hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Gloria al Señor. Nos ponemos en pie para así presentar estas ofrendas delante del Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que